Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en Neuquén después de que se haya derogado la ley? Pasaron un par de meses. ¿Cómo ves el mercado? Bueno, la verdad que la situación es crítica porque, como bien decían al comienzo, la desregulación total en un tema tan delicado como es el acceso a la vivienda, en este caso por alquiler, lo que hace es generar peores condiciones, lógicamente, para la parte más débil, que somos los inquilinos e inquilinas. Entonces, esto del acuerdo entre partes, cuando sabemos que hay una parte débil, hay una relación asimétrica, después que quede liberado los ajustes dentro del contrato al mercado, sumado, bueno, obviamente en una coyuntura económica difícil, hace que sea un poco un combo explosivo para algo que en definitiva ya veníamos, digamos, con una situación muy difícil, una crisis habitacional. Bueno, esto genera peores condiciones. Entonces, por ejemplo, esto de que puede haber más oferta, de hecho hay más oferta, pero ¿qué pasa? La oferta en definitiva tiene precios más elevados o contratos más cortos, entonces lo que hace es empeorar las condiciones. Claro. Los ajustes que estaban previstos con la ley, que eran en la última modificación, se hacían semestrales y en base a un índice, hoy eso está liberado, entonces, por ejemplo, tenemos casos de aumentos trimestrales o cuatrimestrales y en base al IPC o en base a la inflación, es decir, son aumentos imparables. Entonces, bueno, y hay algo que hay que aclarar, que generalmente es una pregunta frecuente, es que, bueno, quienes firmaron contrato antes de que quede vigente el DNU, este 70, tienen las condiciones anteriores con la última modificación de la ley, o quizás algunos casos que hayan quedado con la anterior, con el ajuste anual. Claro, Aquellos el contrato hoy, a 3 años con ajuste anual. Exactamente. Aquellos que tienen que renovar, que tienen que iniciar un contrato, bueno, hoy tienen una situación más complicada. Claro. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque la verdad que nunca logramos un equilibrio o algo que favorezca a todas las partes, porque antes teníamos una ley que te regulaba, pero no tenías un solo lugar para alquilar. O sea, porque la gente, los propietarios preferían no alquilar. O temporal en su defecto. Claro, ahora se incrementó la oferta, digamos, la gente tiene un poquito más para elegir, pero cambiaron las condiciones. Y como rige el DNU, no podemos tampoco alquilar, digamos, en base a lo que marca el Código Civil. Claro, en realidad, por ejemplo, como para estar en claro, si no se estipula el plazo del contrato, se prevé que es de 2 años, claro, como si estaba el Código Civil Comercial de Nación. Si después el resto es esto que se dice de acuerdo entre partes, entonces se fijan distintas periodicidades en los aumentos en el contrato. Y además, todo lo que se había avanzado en materia de, por ejemplo, regulación de expensas, regulación con respecto a los arreglos, multa de los contratos, los programas que estaban dentro de la ley, todo eso quedó suspendido. Es decir, que no solamente tiene que ver con el ajuste dentro del contrato y el plazo, sino un montón de puntos que eran parte de una normativa específica que regulaba el acceso a la vivienda para alquiler. Bueno, eso está sin efecto. Entonces, también eso empeora las condiciones, porque ahora siempre vas a pagar multa cuando te vas del alquiler o cuando, digamos, rescindís el contrato. Las expensas no están reguladas porque no tienen una normativa específica como tenía la ley de alquileres. El tema de arreglos y de la posibilidad de descontar del alquiler, que eso estaba previsto, eso también está sin efecto. Es decir, que quedamos como en el limbo, básicamente. Claro, hay que llegar a acuerdos con el propietario. Exactamente. Yo lo que son acuerdos, digamos, no es un acuerdo, sino más generalmente
es más una imposición porque hay una parte mucho más fuerte. Claro. Y del otro lado hay un derecho constitucional. Hablando de valores, Federico, yo lo que siento que acá para mí el problema, digamos, base es la baja del poder adquisitivo del argentino, el tema de los salarios. Claro, como dijo alguien el otro día, ese es el punto de partida. El precio no es caro, sino lo que es barato es el sueldo. El sueldo, exacto. Claro. Porque, por ejemplo, un propietario no tiene una propiedad que vale 150.000, 200.000 dólares y lo tiene que alquilar por 500.000 pesos al mes. O sea, nunca termina de ser un negocio. Ponerle que alguien invierte, construye en un terreno, una casa de ciertas condiciones. Y a la vez hay muy poca gente que puede pagar 500.000 pesos. Y dije 500.000 pesos bajándome un montón, porque una linda casa no está a 500.000 pesos. No. Entonces el problema para mí central y principal es el poder adquisitivo, el salario de los argentinos que está por el piso. Obvio. Porque ahora ¿cuánto se va con las paritarias? El comercio que se va a 700 y pico. Sí, es uno de los mejores pagos. Y es uno de los mejores, ¿no? Porque tiene que pagar un alquiler de 400, 500.000 pesos, ¿cómo vive esa persona? Claro. No, imposible. Hoy hay inmuebles que te los alquilan en 1.000.000 de pesos, un poco más. Tal cual. Tenemos la situación, por ejemplo, en Añelo, con Vaca Muerta. Bueno, claro. O sea, estamos en la situación de que los mismos trabajadores del petróleo deben compartir un alquiler, es decir... y siempre estamos hablando, por ejemplo, de los casos de ustedes, en que son trabajadores que tienen paritarias, que están en blanco, que queda para aquellos que no tienen un trabajo formal. Es decir, es una situación muy delicada. Y yo creo que, bueno, que se debe a muchos factores, ¿no? Esto es todo un proceso, ¿no? No es que nosotros quedamos en la Argentina, por ejemplo, desde la última dictadura cívico-militar, ahí se desreguló completamente el precio inicial del alquiler. Ahí empezó el tema, que es un proceso que después abarcó muchos periodos también con algún tipo de política, otros no, y la ausencia de políticas y de paquetes de medidas concretas, que no solamente es una, son muchas las que habría que implementar, eso hace que no haya una política seria con respecto al alquiler. Entonces, por un lado tenés el precio totalmente desregulado, más nosotros en esta zona petrolera y demás con precios exorbitantes. Por otro lado tenés esto del desfasaje que se va del alquiler al alquiler temporario, turístico y demás, que es importante. Bueno, ahora lo van a tratar de regular, por lo menos en la provincia. Es fundamental regular, esto nosotros veníamos planteando, porque vos al regular el alquiler turístico temporario lo que haces también es regular de alguna manera y tiene impacto en la vivienda permanente. Exacto. Sobre todo para aquellos lugares que son turísticos, ¿no? Y que esto lo vienen haciendo muchos países. Ese es un punto fundamental. Y después, bueno, una política también de vivienda con un tema de construcción. Ese es el otro tema, ¿no? Que el Estado prácticamente no ha construido viviendas o han sido mínimas. Exacto. Y que además cada uno de nosotros, digamos, y sobre todo los jóvenes, han perdido la posibilidad de la casa propia, ¿no? Digamos, los que ya tenemos cierta edad, tuvimos la oportunidad de comprar el terrenito y hacernos la casa. Ahora, los jóvenes de hoy no lo pueden hacer. Entonces, hay una conjunción de problemas que hace que sea todo crítico desde todo punto de vista, ¿no? Lamentablemente. Sí, totalmente, porque hoy, las generaciones de hoy, como bien decía, en realidad no piensan en la casa propia, ¿no? No. Piensan, pero no pueden. Piensan, pero no pueden, porque creo que todo el mundo quiere tener su casa. ¿Yo encaro una casa o me voy a Brasil que me sale más barato? Y la última disfruto 10 días en Brasil. ¿Qué pasa? Todos pensamos, y creo que la mayoría tenemos arraigado esto que se dice, ¿no? El sueño de la casa propia cuando es un derecho, ¿no? Constitucional. Pero la generación del presente, por ahí al verlo tan lejano o algo prácticamente imposible, no lo piensa de esta manera. No, entonces, totalmente. Ahí hay un cambio también de paradigma, pero también, bueno, por eso nosotros hacemos énfasis en que tiene que haber una política para el acceso a la vivienda por alquiler, porque vos no solamente accedes a la vivienda por la vivienda propia, accedes con un contrato de alquiler. Entonces, ahí es donde está, creo, la cuestión, porque es lo que asfixia hoy a las familias y no les deja margen para poder proyectar.
Exacto. Por último, Federico, quiero hacerte una consulta saliendo del tema alquileres, porque vimos tu nombre, o quizás es un homónimo, pero queríamos saber. ¿Estás trabajando en el Estado ahora, en la provincia? Sí, soy parte del gobierno provincial. ¿Tenés alguna función específica que quieras comentar? Sí, digamos, nosotros estamos en el Ministerio de Gobierno. Ajá. Y en mi caso estoy con una dirección general de asistencia jurídica. Asistencia jurídica, temas, ¿no? Bien. Dentro de la órbita del Ministerio. Que, por ejemplo, uno de los temas o uno de los espacios de las áreas es, por ejemplo, protección al consumidor. O sea, ¿es asistencia jurídica a funcionarios o a gente que necesite algún tipo de asesoramiento? No, es asistencia jurídica sobre las políticas y el trabajo del Ministerio. Dentro del Estado, para encauzar políticas públicas, digamos. Exactamente. Bien, correcto.